Yo voy a presentar algunas reflexiones que parten de un estudio que terminamos de publicar el fines del año pasado sobre movimientos sociales y pobreza en el Perú. Entonces son algunas breves reflexiones utilizando este estudio como un punto de partida próximo. Entonces, cuando hablamos de movimiento social, lo que entendemos es un proceso de movilización que es sostenido a través del tiempo y del espacio, más que como una organización específica. Es decir, son colectivos orientados política y socialmente. Incluyen, por ejemplo, no solamente organizaciones sociales, sino también ONGs, académicos, que están buscando algún tipo de cambio político-social, y breves, etc. Entonces no es algo un poco más difuso que organizaciones sociales registradas específicas, es más amplio que eso. Okay. Y eso, es un estudio que hicimos con Anthony Bevington y mi colega Claudia Bielich. Yeah. Próximo. Ok, entonces en este estudio nosotros identificamos 3 tipos de movimientos sociales, ¿no? Próximo. Entonces, un tipo está orientado más a la producción e intercambio. Ese es un tipo de... son estos movimientos que están interesados en la esfera de la producción y el intercambio, la organización de la producción, la estructura del intercambio, la distribución de los costos y beneficios de la producción y de intercambio, o el acceso o control sobre los activos necesarios para la producción. Entonces son, por ejemplo, movimiento sindical, movimiento agrario, movimiento coquelero, sobre industrias extractivas, ciertas corrientes de movimiento ambientalista. Entonces, ese es un tipo de movimiento social. Sigue. Otro es un tipo de movimiento social más orientado al consumo colectivo, ¿no? Son movimientos preocupados por asuntos del el abastecimiento, el uso y el consumo de bienes suministrados en forma pública, aunque no siempre por el Estado. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, los movimientos de vasos de leche, de las mujeres urbanas, por ejemplo, las fases iniciales del movimiento urbano que buscaba hacer incidencia y presión para lograr ciertos servicios del Estado, agua, caminos, etc. Algunas tendencias dentro del movimiento ambientalista, movimientos regionales, por ejemplo, que están luchando por incrementar el control regional sobre el presupuesto público. Es otra clase de movimientos, ¿no? Tercero, lo siguiente, son movimientos que son cuestionadores de las estructuras subyacentes. ¿No? ¿Qué quiero decir? Ellos cuestionan la estructura, las relaciones en la sociedad que subyacen tanto la producción como el consumo. Cuestionan las estructuras sociales y legales que subyacen la exclusión, discriminación y dominación que gobiernan las formas en las que las personas y los grupos se relacionan. Son, por ejemplo, el movimiento indígena, el movimiento feminista, de derechos humanos, de lesbianos, bisexuales, gays y transgéneros, que realmente cuestionen más profundamente las relaciones de consumo, producción y todas las estructuras que producen discriminación y exclusión. Entonces, esos son 3. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cuáles serían la relación entre estos 3 tipos de movimientos sociales y los 3 temas señalados para la discusión hoy en la tarde? Ya, próxima. Entonces aquí lo que he hecho es construir una especie de cuadro mirando la relación entre el tipo de movimiento social frente a esos 3 temas, ¿no? La explotación de los recursos naturales, las políticas públicas sobre el cambio climático y el modelo de desarrollo. Próximo. Ya. Entonces ahí está el cuadro. Con respecto a la explotación de los recursos naturales, en este movimiento hay una visión de los recursos naturales que es antropocéntrica. Es decir,
los recursos naturales son tema de preocupación en cuanto que son son algo útil, necesario para el ser humano, para su uso. Ahí está la orientación. También hay una preocupación por tener el acceso a esos recursos, control sobre los recursos, el sostenibilidad, mantenimiento, conservación de esos recursos para su uso. También temas de quién tiene la propiedad o quién tiene el control sobre esos recursos. Entonces, ese tipo de movimiento tiende a orientarse a los recursos naturales, me parece que en estas dimensiones. Si hablamos de las políticas públicas, ¿qué tipo de políticas públicas sobre cambio climático? Bueno, yo he puesto esa indicación, eso es incorrecto, debe ser adaptación. Más bien hay un énfasis en adaptación a los cambios climáticos, cómo nos defendemos frente a sus impactos, ¿no? Hay una especie de orientación a políticas públicas que representan medios para defender los activos productivos, defensa de los derechos, sus derechos como propietarios y productores sobre los recursos naturales y defensa por ende de la soberanía alimentaria, por ejemplo. Entonces es políticas públicas que aseguren la conservación de la naturaleza y los recursos naturales asociados con ellos para su uso, para su explotación. Y finalmente, en términos de tipo de modelo de desarrollo más amplio, bueno, tiende a ser organizaciones y movimientos que defienden los elementos básicos pueden ser críticos del capitalismo, pero con modificaciones y reformas, tipo de actitudes que dicen, bueno, queremos un socialismo modernizado, socialismo del siglo XXI, pero no cuestionan básicamente las relaciones producción y consumo, cómo mejorar la distribución de los activos y los beneficios. Esas son más o menos las orientaciones de este tipo de movimientos. El consumo colectivo también tiene una visión antropocéntrica. Hay una preocupación por la distribución de los recursos, sobre todo los recursos reflejados en el presupuesto público. Pero en términos generales, los recursos naturales no son altos o importantes en su agenda política, porque su orientación es más cómo movilizarse frente al Estado, frente al acceso a los recursos colectivos. Entonces, en términos de las políticas públicas, evidentemente competencia por tener acceso a los y influencia sobre los recursos del Estado, énfasis en los beneficios ahora, más que la preocupación por la seguridad después a largo plazo, ¿no? Énfasis más en un poco más quizás en la mitigación, ¿no? Preocupaciones por el impacto del consumo en la seguridad de acceso a los recursos y preocupaciones en términos de, bueno, ¿quién paga los costos de conseguir todo esto, ¿no? Y buscan básicamente un modelo que sea más democrático, que haya más participación ciudadana, más posibilidad de influir en las decisiones sobre la distribución de los recursos y mayor equidad en la distribución, ¿no? Más de igualdad social sería en términos de un modelo que refleja algo así. Entonces no es significativamente diferente del anterior. Sin embargo, cuando miramos al tercer grupo de movimientos sociales, ahí vemos con respecto al cambio climático diferencia importante, ¿no? La visión básicamente de esos movimientos es biocéntrica, ¿no? Eso se refleja una idea de que los recursos naturales hay que defenderlos no solamente porque son útiles, sino porque tienen un valor por sí mismo, ¿no? Esa es la idea de la defensa de los derechos de la naturaleza de por sí, que la naturaleza tiene un valor en sí mismo,
¿no? Y deben de conservarse, mantenerse, defenderse, y respecto de si son útiles o no para los seres humanos. Es una diferencia importante. Ahora, entonces, esto hace que cuando se habla de políticas públicas, tienden a ver muchas de las políticas, por ejemplo, las propuestas para Río +20, esos movimientos tienden a decir, bueno, todo eso representa un intento de mercantilizar la naturaleza. La naturaleza, las propuestas, por ejemplo, la economía verde, es un avance porque incorpora algunas de las externalidades, se van internalizando, se va tomando más en cuenta los costos de los daños que se va produciendo, pero no realmente cuestiona el modelo económico y político fundamentalmente. Entonces, ellos tienden a dar mayor importancia que los controles y prohibiciones absolutas que a los uso de instrumentos financieros y económicos indirectos. Es decir, no creen mucho en el mercado. Okay. Y finalmente tiene una preferencia en términos de políticas públicas para la promoción de los tipos de saberes tradicionales, la tecnología tradicional, como ha explicado Alberto. Y finalmente, entonces el modelo de desarrollo, hay un rechazo más radical al capitalismo y el crecimiento económico como el objetivo, más bien buscando otros objetivos de la vida basados en el buen vivir, en el bienestar social, más que crecimiento económico. Y la búsqueda de transiciones a una sociedad post-extractivista de otra naturaleza. Bueno, ok, próximo, para terminar rápidamente. Entonces, tomando algunas observaciones finales en términos generales, ¿no? Uno es que el cambio climático es evidente que no tiene la misma prioridad para todos los movimientos, aunque está de alguna manera un tema de preocupación para todos, pero algunos, por ejemplo, esta última categoría es mucho más importante en términos de su agenda política que los que están buscando mejorar la distribución de los recursos del Estado, por ejemplo. Pero no hay un movimiento social en este momento en el Perú enfocado predominantemente o exclusivamente en el cambio climático. No hay un movimiento como tal. Hay organizaciones, sí, que tienen preocupación, pero un movimiento explícito, yo creo que todavía, por lo menos en sus estados, eso refleja, por ejemplo, en la principal organización de la sociedad civil que es el movimiento ciudadano frente al cambio climático, que es una red, una coalición mayormente de ONGs, algunas organizaciones, movimientos sociales locales, pero su vínculo y articulación, por ejemplo, con las organizaciones sociales preocupadas por el tema, es relativamente débil. Eso se nota en, por ejemplo, el grupo impulsado frente al Río +20, están participando con la Cama y CAOI en eso, pero no se nota una presencia de AIDESEP, por ejemplo. ONIAMA, que está aquí, también tiene esas preocupaciones, pero tampoco está vinculado. Entonces hay muy poca articulación. Próximo. ¿Por qué? Para muchos, el cambio climático, para muchas de las organizaciones y sus miembros, se ve como una amenaza abstracta. Es lejana, poco tangible, aunque en algunas regiones, por ejemplo la costa sur, donde Alberto está explicando sus experiencias, es más presente, porque hay un gran impacto por el cambio climático, o se siente un impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua. También hay un debate, una cierta confusión para algunos sobre si el origen natural o humano del cambio climático. Todavía estamos con elementos de este debate. ¿Es factor humano? Entonces, que sería un tema para los movimientos sociales, o es algo de la naturaleza que no se puede hacer mucho, ¿no?
Todavía hay algo de eso. Y hay debates sobre si el cambio climático puede controlarse o sus impactos mitigados dentro del modelo de desarrollo existente, como ya he visto. Algunos piensan que hay que tomar medidas pragmáticas dentro del modelo general como existe ahora. Otros dicen que todo eso son medidas parciales, insuficientes, que realmente hay que replantear el modelo económico-social existente. Bueno, eso es, y muchas gracias.